Ahora que acabo de importar las fotografías, ya lo que podemos ver a simple vista es una cosa que no estaba seguro, pero vemos en los metadatos que está correctamente asignado. Por ejemplo, esta fotografía de aquí está tomada con el objetivo de la Sony, el 16-50 mm, y sale perfectamente identificado aquí el metadato lente. Y el objetivo Sigma, pues lo tenemos también identificado en el apartado y el metadato lente. Así que con esto lo que voy a hacer es intentar organizar todo este conjunto de fotografías y vamos a ver si podemos sacar algunas conclusiones entre uno y otro objetivo. Por cierto, las fotografías están tomadas con prioridad a la apertura. Una vez tengamos ordenadas las etiquetas, cada tipo de toma, esta sería la Sony a 16 mm, a 35, a 50 y en cada una de las aperturas que hemos tomado, pues siempre cogiendo la más baja y después subiendo a 8, 11, 16, 22 y por encima de 22 si fuese el caso. El objetivo Sigma tiene un máximo de 22, sin embargo el objetivo del kit de la Sony tiene un máximo de 36 a 50 milímetros. Un detalle más, lo que vamos a hacer para comparar más rápidamente, por ejemplo, aplicando aquí una nueva regla que puede ser apertura, y podemos decirle pues que la apertura mínima sea 20. De esta forma, si además queremos ponerlas una frente a la otra, si por ejemplo le doy a buscar y pongo P01, ya estaríamos seleccionando todas las posiciones 01. Para poder filtrar de estas la que queremos comparar, simplemente en Darktable podemos encadenar consultas. Lo que tenemos aquí es que vamos a quedarnos con los JPG, a priori va a ser lo primero que compararemos. Después que meteremos la lente, es decir, la longitud focal, vamos a empezar por la más pequeña, que sería menor a 20. Ya nos estamos quedando con todas las fotografías a distintas aperturas en el rango focal menor de 20. Y por último meteríamos una nueva regla, que sería la apertura. Y nuestra apertura máxima para esta primera comparativa, pues podemos poner la apertura más pequeña sería 3,5. Así que pondríamos aquí en apertura máxima 3,5. Si ordenamos por nombre, estaría primero tomada la fotografía con el objetivo Sigma y después con el Sony. Pero tenemos un truco que es este de aquí, ordenar por orden personalizado. Y simplemente podemos arrastrar y ordenar las fotos. De esta forma siempre tendríamos a la izquierda el Sony y a la derecha el Sigma. Si yo ahora pulso la X, aquí tenemos la 195 y aquí tenemos la 171. Por lo tanto, podemos ordenar las fotografías de esa forma. Vamos a empezar.